versículos 23 al 25. Amén. Amén. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Vamos a estar aquí viendo estos tres versículos. El título del sermón, hermanos, es Ocupándose en ocuparse. Sí, está un poco grabado, pues espero que se quede grabado. Ocupándose en ocuparse. Que a veces nos ocupamos en preocuparnos, ¿verdad? Y pues eso no sirve de nada, ¿no? Vamos a ocuparnos en ocuparnos. Ocupándose en ocuparse, el título del sermón. Voy a estar dando lectura, hermanos, y así vamos a orar por este tiempo. Dice la palabra del Señor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te doy por esta oportunidad que nos da de estar aquí, Señor, en tu presencia. Ya hemos entonado alabanza, Señor, a tu nombre. Y en esta hora, Señor, nos podemos escuchar de tu palabra, Señor, aprender de ti. Te pido que tú me uses, Señor, como un instrumento para poder dar el mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que tu palabra penetre en cada uno de los corazones, Señor, y que germine y dé el fruto, Señor, que tú has esperado, Señor, y que tú has destinado para ella. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Está fuertecito el frío, ¿verdad? Y ahorita con las prisas no me traje la chamarra, pero bueno, afortunadamente no siento tanto frío. Decía el título del sermón, hermanos, ocupándose en ocuparse. Y esta epístola a los hebreos, ¿verdad? Hay quien cree que fue el apóstol Pablo, hay otros estudiosos de la escritura que creen que fue un discípulo del apóstol Pablo. En la antigüedad los discípulos y maestros pues se parecían mucho en su forma de enseñar. Como convivían mucho tiempo, había muchas cosas que no podían evitar pues verse muy semejantes el discípulo no podía evitar verse a su maestro. Entonces hay diferentes teorías de quién escribió el libro de Hebreos. Sin embargo, hermanos, lo que vemos a lo largo del libro de Hebreos, aparte de lo que hemos visto muchas veces acerca de los héroes de la fe, ¿verdad? En el capítulo 11, que hemos visto cómo el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y se compadece de nosotros. A la luz de todo esto, el autor del libro de Hebreos va a sentar toda la teología, hermanos, y lo va a poner en una cuestión práctica. El comentario de William Barclay mencionaba esto. Dice, el libro de Hebreos, todo el pasaje en este capítulo de 10 va aterrizando toda la teología que está dando acerca de Jesús y de lo que es Jesús para nosotros como creyentes, y lo va a poner a cuestiones prácticas, ¿sí? Porque de nada sirve, hermanos, que nosotros tengamos mucho conocimiento de la palabra de Dios y que no lo llevemos a la práctica. Amén. Un corazón, una mente puede estar llena de la palabra, y el corazón puede ser no transformado por la palabra, y nuestra vida puede ser no transformada por la palabra. Hay mucha gente allá afuera, hermanos, que conoce la Biblia al derecho y al revés, pero que no practica lo que dice la Escritura. Y la palabra de Dios nos anima, nos exhorta a ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Entonces es por eso que el autor va aterrizando todo esto en qué es lo que podemos hacer, y yo lo puse en tres cosas en las que nos debemos de ocupar, hermanos. Y bueno, son dos cosas principales, y la última de ellas es un punto fundamental, un enlace. El primer punto, hermanos, al que nos vamos a ocupar, lo voy a mencionar rápidamente los tres. El primero es lo que vamos a ocupar en nuestra vida espiritual, ¿sí? Mi relación con Dios, cómo estoy yo en mi relación con Dios. Lo segundo en el que nos vamos a ocupar, hermanos, es de la vida espiritual, o ver cómo podemos fomentar una mejor vida espiritual en nuestros hermanos en Cristo. Y el tercero, hermanos, la comunión unos con otros. Esto es lo que va a llevarnos, hermanos, a poder cumplir el punto 2, y va a fortalecer nuestro punto número 1. Va a ayudarnos a poder fortalecer la vida de los hermanos en Cristo, de animarnos, y va a podernos ayudar a que nosotros seamos fortalecidos, hermanos, porque probablemente nosotros, ¿cuántas veces hemos venido desanimados a la casa de Dios?
¿Cuántas veces hemos venido con desaliento y hay una palabra de un testimonio, hay un canto o el mismo sermón muchas veces nos lleva a tener un ungüento en nuestro corazón y nos da fortaleza? No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas ocasiones. O hay cuestiones que uno está batallando, no sabe qué decidir y la palabra de Dios la expone a alguien. En ocasiones yo he escuchado, pues, cuando nuestra hermana Elsa da una lectura, ella solamente probablemente dice, pues estoy leyendo un pasaje, pero esa palabra es de bendición, ha sido bendición para mí, yo sé que para muchos de nosotros, porque es la palabra de Dios o un testimonio, hermanos. Amén. Eso es lo que nos sirve el congregarnos y de ahí de que sea tan importante el ocuparnos en esto. El primer punto, hermanos, nuestra vida espiritual, dice el versículo 23, el autor nos anima, nos exhorta, dice que nos mantengamos firmes y sin fluctuar. Primero vamos a ver esa pequeña porción, hermano, firmes. La palabra firme o algo firme se refiere a algo que es estable, que no se mueve y que está bien apoyado. Amén. Y dice que sin fluctuar. Ahora, ¿a qué se refiere con esto, hermano? ¿Cómo sabemos que algo está firme? Es algo que no se puede mover, ¿verdad? Si nosotros con nuestras fuerzas tratamos de mover esa columna, no vamos a hacer nada, ¿verdad? Si tratamos de mover todo este edificio, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque este edificio, este templo tiene cimientos que lo ayudan a estar firme. Y por más que lo queramos mover, vamos a batallar mucho o no vamos a poder, ¿verdad?, moverlo, porque el cimiento está firme. Ahora, es importante, hermanos, que veamos a qué se refiere, que estemos firmes en la profesión de nuestra esperanza. ¿A qué se refiere esto con la profesión, hermano? No se refiere al grado secular, ¿verdad?, de qué nos dedicamos, que si soy ingeniero, que si soy arquitecto, no se refiere a eso. La profesión se refiere de profesar. La esperanza que nosotros profesamos. ¿Cuál es la esperanza que nosotros profesamos, hermanos? Que un día Cristo va a volver por nosotros, por su iglesia. Tenemos la esperanza de que si morimos el día de mañana, vamos a ir directo con el Creador. Tenemos la esperanza de que, aunque aquí tengamos una casa que a lo mejor no nos guste, allá vamos a tener una casa que ni nos imaginamos y que va a superar por mucho nuestras expectativas. Esa es la profesión de nuestra esperanza. Amén. Entonces el apóstol nos dice que estemos firmes en la profesión de nuestra esperanza. ¿A qué se refiere, hermanos? Que seamos creyentes, que en nuestra vida se refleje algo continuo, que no está diciendo que probablemente no haya etapas de desánimo, pero que sean lo menos de esas etapas de desánimo, sino que la mayor parte del tiempo la gente nos recuerde como una persona que está constante en el templo, que está constante en los caminos del Señor, una persona que hoy está en la iglesia y luego dura 4 meses fuera de la iglesia y anda ya perdido, y luego regresa otros 4 meses. No, eso es fluctuar, eso no es estar firme. ¿Cómo vamos a estar firmes, hermano? El mismo apóstol nos dice al final, ¿cómo vamos a estar firmes? Pues porque fiel es el que prometió esta esperanza. ¿Sí? Si nosotros pusiéramos nuestra esperanza, hermanos, en cualquier hombre de esta tierra, no solamente en gobernantes, en cualquier hombre de esta tierra, téngalo por seguro que tarde o temprano ese hombre le va a fallar. Sí, por eso el apóstol, el autor del libro de Hebreos no apunta a sí mismo, no apunta al apóstol Pablo, no apunta a ninguno de los 12 apóstoles, no apunta a ninguno de los grandes siervos de Dios. Él apunta a Dios mismo, a Dios Padre, a Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es fiel. ¿Cuántas veces hemos fallado al Señor? ¿Y cuántas veces el Señor se ha seguido mostrando fiel? ¿Cuántas veces hemos merecido pasar pues por dolores a consecuencia de nuestros pecados y Él nos restaura nuestra vida y nos otorga su perdón? Y lo hemos sentido, hermano. Yo he sentido el perdón del Señor, he sentido su consuelo en estos días que han sido pues difíciles. Yo he podido sentir la paz de Dios. Y aunque mi carne se duele muchas veces, yo estoy seguro que sin Dios yo estaría completamente destrozado. ¿Por qué? Porque yo lo veo en la vida de otras personas que están pasando por situaciones similares y yo veo que ellos están completamente destrozados. Se la pasan día y noche llorando. En cambio, yo puedo decir que mi abuelita está con el Señor y yo puedo descansar en esa promesa. Y me duele, lo decía el día sábado, a mí me duele no volverla a ver en esta tierra. Pero me consuela y fortalece mi corazón el saber que un día yo la voy a encontrar allá en los cielos. Decía un hermano, me decía, dijo, yo creo que la vas a volver a ver. Dijo, porque vamos a estar allá por la eternidad. Va a ser muy difícil que no te la encuentres. Y yo decía, pues sí, vamos a ser muchos los redimidos.
porque es todas las generaciones que han pasado antes y las venideras vamos a estar juntos en el cielo. Yo dije, pues si está en la eternidad, tiene razón, algún día me la voy a encontrar. Y le voy a decir, ¿qué has hecho? ¿Cómo has estado aquí, bolita? ¿Cómo le ha ido aquí? Entonces yo creo que es algo muy bueno para nuestro corazón tener la esperanza ahí. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a tener esos cimientos, hermanos? ¿Cómo vamos a tener esa seguridad? ¿Cómo vamos a cimentar? Cuando uno construye un edificio, y no soy experto, pero aquí hay expertos que sí lo saben hacer, yo solamente lo he visto. Para poner un cimiento, primero se tiene que escarbar, ¿verdad? Se tiene que hacer un pozo y después se tiene que rellenar con material concreto. En nosotros, hermanos, nosotros tenemos que escarbar en nuestro interior, quitar todo lo que no va a servir y poner en su lugar cosas que sigan a servir. ¿Cuál es el concreto, hermanos? La palabra del Señor. La palabra del Señor en nuestros corazones, hermanos, es como ese concreto que va a cimentar nuestra fe. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no podemos confiar en Dios. Lo decía en ocasiones anteriores, yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Y usted no puede confiar en alguien que no conoce. No le confiará usted su carro, su casa a alguien que jamás ha conocido, ¿verdad? Que le dice, oye, ¿cómo ves si me prestas tu carro para dar una vuelta? Pues no, ¿verdad? Menos si todavía lo debe. Mucho menos, ¿verdad? Entonces, los cimientos tienen que estar en la palabra de Dios y en la oración, hermano, porque fíjese, la palabra de Dios, o el leer la palabra de Dios, el memorizarla, es una cuestión intelectual, pero cuando nosotros oramos, Dios ministra por medio de esa palabra a nuestro corazón. Amén. Si solamente leemos la palabra de una forma intelectual, va a ser muy difícil que nosotros la podamos aplicar, pero Dios por medio de la oración nos va mostrando qué podemos hacer con esa palabra. Muchas veces va a venir esa palabra de Dios, le decía, como un consuelo. Muchas veces va a venir como para saber si estoy orando por algo que sea adecuado. ¿Qué pasa si el día de mañana yo quiero un Lamborghini, un Ferrari Lamborghini? Es un carro y yo me pongo a orar, Señor, yo quiero un carro Lamborghini, pero Dios quiere que dentro de 2 años me vaya a la Sierra Tarahumara a predicar el Evangelio. ¿Para qué me hace bien el Lamborghini, hermano? ¿A dónde cree que llegue ese Lamborghini? Probablemente Dios no me va a dar eso, me va a dar un caballo o una mula para que pueda subir, ¿verdad? O unos buenos zapatos para que pueda subir caminando. Entonces, entender la palabra de Dios nos ayuda a tener un cimiento firme, saber cómo conducirnos, pero sobre todo tener el cimiento firme, hermanos. Cuando tenemos luchas o pruebas, podemos leer salmos como el Salmo 46. Me venía a la mente cuando yo preparaba este sermón. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Qué es una fortaleza, hermanos? Un lugar cerrado. Sí, cuando llega el pueblo de Israel a Jericó, ¿qué es lo que vio? Una ciudad amurallada, una fortaleza, ¿verdad? Pero Dios dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos a quién recurrir, pero si no conocemos este tipo de pasajes, ¿a dónde vamos a recurrir, hermano? Es importante tener este tipo de cimiento. Y continúa diciendo el salmista: por tanto, no temeremos. Fíjese, aunque la tierra sea removida, que se quite de nuestros pies, no importa. Y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque veamos algo tan impactante como ver el Cerro de la Silla, irse a la playa de Tampico. Pues no se me ocurre la playa más cercana, ¿verdad? Se vaya a la playa de Tampico. Aunque veamos algo tan impactante, ¿en quién vamos a confiar? En Dios, que es nuestra amparo y nuestra fortaleza. Vamos a confiar en Él, no tenemos por qué tener ese temor. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No importa, todo puede estar moviéndose a nuestro alrededor. La vida del cristiano debe estar también cimentada en Dios y en su palabra, que cuando pasen todo ese tipo de cosas no va a tener temor. En Filipenses capítulo 4 también lo leía, el apóstol Pablo dice: no se preocupen de nada, sino oren. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros trabajemos, hermanos, nos ocupemos en nuestra vida espiritual. ¿Hace cuánto? Lo digo como parezco ya como una repetición en cada sermón. ¿Hace cuánto que no dedicamos un tiempo de comunión con el Señor? ¿Hace cuánto que no leemos su palabra? ¿Hace cuánto que la palabra de Dios no nos confronta en nuestra habitación, en nuestro devocional?
Porque sí, hermano, en los sermones somos confrontados muchas veces, ¿verdad? Pero es muy hermoso, hermano, que nosotros podamos ser confrontados por la palabra de Dios ahí en lo oculto. Y Dios nos ministra de una forma, pues no sé cómo llamarlo, pero es una forma tan especial, hermano. El que lo ha sentido, el que ha sido confrontado por Dios en lo oculto, sabe de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque es una relación directa. Dios nos está hablando directamente de su palabra. No ocupamos a un intérprete o alguien que esté predicando la palabra para entenderla. Y cuando pasa eso, nuestro corazón y nuestro crecimiento espiritual es mayor, hermanos. Amén. Entonces, ocuparnos en nuestra vida espiritual. Ahora, hermanos, el ocuparnos en nuestra vida espiritual permea en el segundo punto, afecta al segundo punto. Ocuparnos en la vida espiritual de nuestros hermanos. Amén. El autor dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Pero no solamente dice eso, dice versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Entonces, yo primero me ocupo de mi vida espiritual, pero al mismo tiempo eso, hermano, va a tener que ir surgiendo algo hacia nuestros hermanos. Primero que nada, amor por nuestros hermanos. Que si yo veo a un hermano dolido, yo tengo que buscar la manera de cómo lo puedo consolar. Si yo veo que un hermano tiene necesidad, yo tengo que ver la forma de cómo puedo suplir su necesidad. Porque eso es lo que produce en nosotros nuestra relación con Dios, que nosotros seamos más como el Padre. ¿Qué es el Padre para nosotros? Dios el Padre es un Dios de amor, ¿verdad? Entonces, como nosotros nos estamos pareciendo más al Dios de amor, nosotros comenzamos a tener ese amor en nosotros. Dice: y considerémonos unos a otros, es decir, que nos preocupemos, hermanos. Amén. Que nosotros, cuando nos expongan una petición, nosotros estemos preocupados por esa petición, o que no nos expongan directamente a la petición, que nos enteremos. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de muchas cosas que suceden en la congregación? Y a veces los hermanos de la congregación no lo exponen aquí al frente o no lo exponen en un culto, pero nosotros sabemos, y el amor de Dios por ellos nos hace estar preocupados. Y estamos, pues le marcaré, no le marcaré, pero al menos oramos por ellos. Y eso es lo que debería pasar en cada uno de nosotros, hermanos. Debemos considerarnos los unos a los otros, preocuparnos los unos por los otros, hermanos. El evangelio de Dios, hermanos, es eso. No es que yo me beneficie de que Cristo haya muerto por mí, es de que yo beneficie a otros porque Cristo murió por mí. ¿Cuál fue el principio? Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Para beneficiarnos a nosotros. Entonces nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para beneficiar a los demás. Mi relación espiritual permea en que yo busque estimular a mis demás hermanos, en que yo busque estar preocupado por mis hermanos. Y estimularnos, dice, al amor y a las buenas obras. En la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y acciones. Esto es algo que debe ocupar nuestra mente constantemente, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer yo para fomentar la unidad dentro de la iglesia? Y no solamente son convivios, hermanos, son buenos los convivios. Amén, es bueno que estemos en convivios, pero ¿qué más puedo hacer para estimular a que nuestros hermanos nos queramos más y más como hermanos en Cristo? La iglesia, hermanos, una y otra vez es animada a pensar en los demás. Amén. ¿Cómo estamos nosotros ocupando nuestra mente, hermanos, al respecto? Porque quizás solamente el primer punto lo cumplimos lo mejor que podemos. Probablemente tenemos la disciplina de orar, tenemos la disciplina de leer, pero hasta ahí queda. Es un alimento solamente para nosotros. No estamos compartiendo nada a nuestros hermanos. Y no tenemos que ser las grandes eminencias, hermanos, de predicadores para compartir un mensaje de esperanza a las demás personas, a nuestros hermanos. A veces los hermanos lo único que necesitan, hermano, es que le mandemos un mensaje o que les marquemos. Es lo único que ocupa muchas veces un corazón abatido. Sentir que alguien lo está acompañando. Y nosotros como hermanos es lo que tenemos que buscar en nuestros demás hermanos. Pero ¿cuántas veces no nos pasa por desapercibido la necesidad de un hermano?
Estamos preocupados, hermanos, por motivar a nuestros demás, a los demás miembros de la congregación. Estamos preocupados por hacer que se motiven, hermanos. Como líder de alabanza, hermanos, una de mis responsabilidades es que los músicos estén motivados. Ellos tienen que estar motivados todo el tiempo. Tienen que buscar aprender más. Primero por ellos, porque es una alabanza que ellos le están ofreciendo a Dios. Y después para que como grupo podamos ir conjuntándonos mejor en la cuestión musical. No estoy hablando de relación interpersonal, la cuestión musical. Porque un grupo que se entiende es un grupo que se escucha bien. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces pasamos el tiempo pensando en cualquier otra cosa? Menos en preocuparnos por nuestros hermanos. A veces estamos muy ensimismados, hermanos. Estamos muy metidos en nuestros problemas, ¿verdad? Todos tenemos problemas, pero a veces estamos nosotros tan metidos en nuestros problemas que se nos olvida que nuestros hermanos alrededor también tienen sus problemas. Y a lo mejor, hermanos, podemos nosotros compartir la carga con otro hermano. A lo mejor estamos nosotros diciendo, tengo este problema que es muy grande, que es muy grande, que es muy grande, pero nuestro hermano, no sé, probablemente David ya pasó por ese problema. Yo estoy muy metido en mis problemas y David ya pasó y me dice, no, mira, no tienes que preocuparte, es esto y esto otro. Pero tiene que haber una comunión entre David y yo para que podamos juntos sobrellevar las cargas. Eso es lo que nos invita la palabra de Dios, que llevemos las cargas los unos de los otros. La iglesia, hermano, fíjense, la iglesia en Corinto era una iglesia llena de dones, y la iglesia en Corinto la estamos viendo en nuestros pequeños devocionales en el grupo de alabanza, y hemos visto cómo la iglesia en Corinto estaba llena de dones y de talentos, hermano. Pero en el capítulo 1 lo primero que pasa es que están divididos por ver a qué líder pertenecen. Dicen, no, es que yo soy de Pablo. Y otro decía, no, yo soy de Cefas o de Pedro. Y otro decía, no, yo soy de Cristo, bien espiritual, de verdad. Pero el corazón era el mismo. ¿Cuál era el corazón? Había una división. Ellos no estaban preocupados por sus demás hermanos. ¿Y qué tal que el día de mañana, pues no había carros, ¿verdad? En aquel entonces, pero ¿qué tal que el día de mañana un animalito de un hermano se cae? Pero como yo soy de Pablo y el que se le cayó es de los de Pedro, yo no lo voy a ayudar. Que lo ayuden los de Pedro, ¿verdad? El apóstol Pablo lo primero que corrige y lo primero que exhorta es a la unidad. Dice, todos somos de Cristo. Dice, yo no morí por nadie, ni Apolo, ni Pedro. Entonces una iglesia muy talentosa tenía este tipo de problemas. ¿Por qué, hermano? Porque el corazón humano así es. Así somos, hermanos. Tendemos a ser primero egoístas. Y luego cuando por fin buscamos alianzas, buscamos que en esas alianzas como distinguirnos del resto, ¿verdad? Dios nos libre que el día de mañana aquí haya, no, que los del hermano Rodolfo, y otros que los del hermano Alejandro, que los del hermano Pepe, y ya cada quien para su lado. Y el día de mañana, como yo soy de los del hermano Timo, no, yo soy del hermano Timo, y el hermano Alejandro, pues el hermano Alejandro tiene su equipo y se le queda el carro, y pues yo no lo voy a ayudar porque él es del hermano Alejandro. Si fuera el hermano Timo, a lo mejor, ¿verdad? No, todos tenemos que estar preocupados por todos, hermano. Pero ¿cómo vamos a llegar a eso? Punto número 3. En la comunión los unos con los otros. ¿Y qué forma tenemos nosotros de tener comunión? En la antigüedad, hermano, dice que ellos estaban juntos, ¿verdad? Y que se compartían las cosas. Todo lo vendían y lo repartían. Hoy en día no se acostumbra a ese tipo de prácticas. Aunque si nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, nos debemos de despojar de ese dinero, de ese recurso, para poder apoyar a nuestro hermano. Pero en la antigüedad así lo hacían y comían juntos, hermanos. Si en las iglesias modernas, en las iglesias de hoy en día hay problemas y nada más se ven 1 o 2 o 3 veces al año, imagínense cuántos problemas había en la antigüedad, viéndose todos los días y comiendo todos los días. Ay, está bien que come con la boca abierta, ¿verdad? ¿Cuántos problemas no tuvo que haber en aquel entonces? Y el autor de Hebreos nos exhorta a que tengamos comunión. El congregarnos, hermanos, es algo primordial, es algo fundamental. Los gobiernos hoy, hermanos, están considerando que la iglesia y este tipo de reuniones de culto no son algo primordial y se equivocan. Para nosotros que profesamos la misma fe es algo primordial y es algo fundamental. ¿Cómo voy a saber yo que la angustia que está pasando a nuestro hermano Alejandro?
¿Cómo me voy a enterar de que tiene un familiar en el hospital? Y así podríamos decir de cada uno de nosotros cuando hemos expuesto nuestras peticiones aquí, porque muchas veces lo podemos hacer por nuestras redes sociales, ¿verdad? Pero hay peticiones que solamente sentimos exponerlas aquí, con mis hermanos. Hay peticiones que solamente uno viene y habla aquí, con sus propios hermanos. Que la misma sangre nos une, la sangre de Cristo es la que nos une, y esa misma sangre que nos une es la misma que nos lleva a tener esa confianza y solamente exponer aquí nuestras peticiones. Las redes sociales sí nos ayudan en mucho, pero hay cosas que no compartimos. Entonces lo importante de congregarnos es eso, hermano, que nosotros podamos preocuparnos por nuestros demás hermanos y fomentar o fortalecer nuestra vida espiritual en lo personal. Amén. Dice el versículo 25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ahora, yo siempre veía esta parte de tenerlo por costumbre, yo siempre veía como los que faltan, ¿verdad? Los que tienen por costumbre faltar, dejan de congregarse, pero también yo me puse a meditar, bueno, ciertamente los que dejan de congregarse están haciendo mal. Número uno, están despreciando una oportunidad de darle gracias a Dios de forma pública. ¿Sí? A veces se entiende que hay trabajo, que tiene que quedarse, pero cuando es de una forma deliberada, porque hay flojera, ahí es cuando se está desperdiciando una oportunidad de darle gloria a Dios de forma pública. Número dos, está despreciando el ver a sus hermanos. Lo tiene como algo, como en poco. Ver si yo veo a mi hermano, pues como que no, ¿verdad? No lo está viendo como algo en poco, aquel que falta, ¿verdad? Pero también puede ser que se nos haga costumbre venir, hermanos. ¿Qué tal que ya es una costumbre para nosotros venir y congregarnos? Como algo que va a pasar, y venimos y nos sentamos y cantamos, nos sentamos, escuchamos la palabra de Dios y nos vamos. ¿Y mi hermano cómo está? ¿Quién sabe? ¿Y mi hermano cómo le fue no sé, a fulanito de tal, con tal examen? No sé, yo ya me fui. También puede ser que se nos haya hecho una costumbre venir, y puede ser que vengamos a todos los cultos, pero que no conozcamos a nuestro hermano, que ni siquiera el que se sienta a nuestro lado en la banca de atrás. De eso habla la comunión, hermano. Si ahorita ponen el ejemplo, ¿verdad? De que viene el que come con la boca abierta, pues ya le conocía eso. De tanto que tienen comunión, ya se conocían eso. A lo mejor lo veían de una forma negativa, ¿verdad? Pero ya se conocían eso. ¿Cuántos de nosotros nos conocemos bien o buscamos frecuentarnos? Con el tiempo yo he ido aprendiendo y ya más o menos voy conociendo, voy relacionando. Si escucho a alguien hablar, ya digo, es este hermano. O si incluso la forma en que dicen a veces las cosas, ya más o menos sé. Sobre todo, pues, por ejemplo, con David, pues es con el que más cercanía tengo. Ya si David dice algo, hasta escrito, hermano, ya sé si me está diciendo bromeando, si no está bromeando, si me está diciendo en serio. ¿Por qué? Porque es alguien con quien yo tengo mayor comunión, ¿verdad? Y con cada uno de los músicos, yo ya sé, ya más o menos voy entendiendo y sabiendo cómo hablarles, cómo no hablarles, ¿verdad? Pero porque yo tengo comunión con ellos. Nosotros como hermanos tenemos que tener comunión los unos con los otros. Preguntar, hermanos, a veces no cuesta nada preguntarle a un hermano, saludarlo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te va en tu trabajo? No nos toma mucho tiempo, hermanos. Si 5 minutos le toma, se me hace que es mucho. Y le decía, hermano, a veces no necesitamos que nos resuelvan el problema, a veces con que nos pregunten ¿cómo estás? Ya con eso uno se siente muchas veces valorado. ¿Sí? Uno siente así como que, mira, el hermano se preocupó por mí. Mira, el hermano quiere saber cómo estoy. Ese es el amor de Dios, hermano. Es el amor de Dios en nosotros, el que yo esté preocupado por mi hermano, por mi hermana. En mi caso, en nuestra familia, ahora que mis padres estuvieron pasando por salud, entre mis hermanas y yo estuvimos una y otra vez mandando mensajes, ¿cómo van mis papás? ¿Cómo va cómo va mi mamá? ¿Cómo va mi papá? Y ellos me preguntaban, ¿cómo está Yasmín?
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la niña? Y nos estamos preocupando una y otra vez porque somos una familia. Entre nosotros, hermanos, probablemente por nuestras actividades no lleguemos a ese grado. Pero cuando menos ahí una vez a las 500, acuérdese de su hermano. Piense en un hermano y diga, haga una lista si quiere los hermanos y diga, a este le voy a mandar un mensaje, a este le voy a marcar. Porque muchas veces, hermano, le queremos, y no lo hago por defenderlo. Dios sabe, y hermano Rodolfo me conoce, no lo hago por hacerle la barba. Muchas veces queremos cargarle la mano al pastor, ¿verdad? Que un solo hombre cubra todos los hogares y cubra todos los problemas y esté al tanto de todas las situaciones de todos los miembros de la iglesia. ¿Y qué hay de nuestro trabajo como hermanos? ¿Qué hay de nuestro trabajo individual de cada uno de nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestro hermano? ¿Cómo estoy manifestándole el amor de Dios a mi hermano? ¿Se fija, hermano, cómo es una reacción en cadena? Y el congregarnos, hermanos, es por eso que es tan importantes. Le digo, congregarnos de ser frecuentes a congregarnos, y congregarnos solamente por venir a la iglesia, sino congregarnos por preocuparnos por nuestros hermanos, y sobre todo, hermanos, por congregarnos por gratitud al Señor. Amén. Porque, mi hermano, ahorita es una libertad el que nos podamos congregar y que no venga la policía y nos saque, que no haya una represalia, que no vayamos a la cárcel por estar manifestando un culto. Pero yo le aseguro, hermano, que en los próximos años esto va a irse disminuyendo. Ahorita es el COVID, hermano, el que nos ha ido disminuyendo las reuniones, pero ahí viene ya toda la ideología de género. El presidente de Estados Unidos es uno de los principales defensores y exponentes de la ideología de género. Él trae toda la agenda del aborto, trae toda la agenda de la comunidad LGBT y todos los géneros. Y todo lo que pasa en Estados Unidos, hermano, siempre permea en México. Entonces el día de mañana no le extrañe que tengamos que escondernos para hacer nuestros cultos. Y no por una enfermedad, y no por un virus, sino porque abiertamente se diga, ya no queremos que se hagan cultos, ya no queremos que las iglesias se reúnan, ya no queremos más religión. Esto está a la vuelta de la esquina, hermanos. Han pasado, cada uno de los gobiernos y los movimientos han pasado de hacer movimientos encubiertos a hacer un movimiento completamente manifiesto. Acaban de cancelar la cuenta del actual presidente Donald Trump, porque le dijeron que tenía discursos de odio, y solamente lo único que hizo es expresarse que él no estaba de acuerdo en la elección. ¿Y sabe cómo se le llama cuando alguien se lo bloquea? Es quitar su libertad de expresión. Había otra plataforma que es similar a Twitter o a estas redes sociales. En esa plataforma no había restricciones. Bueno, pues tumbaron ese servicio, usted ya no puede darse de alta en ese servicio, ya no puede estar informando. Eso es censura. Y se supone que en un gobierno que progresa, o que como humanidad estamos progresando, la censura se había quitado. Bueno, pues volvió. Imagínense, hermano, si está pasando eso en Estados Unidos, ¿qué cree que no cree que pase aquí en México? Sí, amén. Entonces el congregarnos, hermanos, hoy es un privilegio, aprovéchelo. Haga todo lo posible por estar aquí en la casa de Dios, por su alma, por sus hermanos, y sobre todo por darle gloria a Dios. Le decía al principio del sermón, y para ir cerrando, al principio del sermón les decía que el autor de Hebreos está hablando acerca de Cristo, ¿verdad? Y cómo Cristo es nuestro enlace. Como Cristo es nuestro enlace entre nosotros, pecadores, y Dios Santísimo. Él es nuestro enlace. Y el que lo llevemos a la práctica, este tipo de cosas, primero, nuestra vida espiritual. ¿Por qué tengo que yo cuidar mi vida espiritual? Porque alguien vino y murió por mí. Sacrificó a su único hijo. Dios el Padre sacrificó a su único hijo en pago por mi pecado. Eso a mí me debe motivar a que yo cuide mi relación con el Padre. ¿Cómo no voy a amar a un Dios que me amó cuando no debía yo ser amado? ¿Cómo no voy a buscar yo tener una comunión con un Padre tan bueno que me da todos los días, me da comida, todos los días me da sustento, todos los días me da un abrigo, y aún si falta, Él ha prometido que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, cuando no lo merezco? ¿Cómo no voy a buscar, cómo no vamos a buscar, hermano, tener comunión con ese Dios tan amoroso? Segundo, hermano, ¿cómo no vamos a buscar cuidar a los hermanos por los cuales también Dios envió a su Hijo? ¿Cómo no voy a buscar yo estar al tanto de cada uno de ustedes, hermano? ¿Cómo no vamos a buscar nosotros estar al tanto de cada uno de nosotros?
Todos nosotros también somos hijos de Dios. Yo tengo que estar preocupado por cada uno de ustedes, tengo que estar preocupado por mi esposa, porque mi esposa, antes que ser mi esposa, hermanos, es una hija de Dios. ¿Y qué cree que me va a pasar si yo trato mal a la hija? ¿Cómo cree que me vaya con el suegro? Todos como hijos de Dios, hermanos, también tenemos que preocuparnos los unos con los otros, porque sabemos que cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Yo me tengo que preocupar por otros hijos de Dios, y porque somos hermanos, somos una familia en Cristo. Amén. Y por último, hermanos, el congregarnos es una manifestación abierta de la alabanza a Dios. El venir y estar, dedicar un tiempo de estar aquí con el Señor, es una manifestación abierta de que nosotros amamos a Dios. Es un acto de gratitud al Señor. No solamente los cantos, hermanos, porque habrá quien diga, es que yo canto bien feo. Afortunadamente Dios no se fija en la entonación, se fija en qué, hermanos, en la gratitud de nuestro corazón. Y el acto de venir al templo, hermanos, es un acto que probablemente usted diga, no, yo creo que nadie se dio cuenta que vine al culto, o el día que falte nadie se va a dar cuenta si vine o si no vine. Pero Dios sí lo sabe. Dios escuchó cada alabanza de nosotros, de cada uno de nosotros. Ahora, hermano, y aunque había sonido, Dios consideró, escuchó y recibió cada alabanza de cada uno de nosotros. Y Dios nos está hablando, yo espero que nos esté hablando, si no en este sermón, en alguno de los sermones pasados, que hable en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces venimos para alimentarnos, pero también venimos para darle gratitud, hermano. Todo gira siempre alrededor de darle gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios por medio de cuidar mi vida espiritual. Yo le doy gloria a Dios por medio de cuidar y de estar al tanto de mis hermanos en Cristo. Y yo le doy gloria a Dios por medio de venir y hacer pública la manifestación de mi fe. Amén. Yo no sé, hermano, si usted siente que ha estado fallando en alguno de estos puntos. Solamente usted y Dios lo sabe. Yo no sé si usted considera que está perfectamente en estos puntos. Hay que darle gracias. Pero vamos a orar en esta noche, hermano, y cada uno de nosotros vayamos con un corazón sincero delante del Señor. Si hay algo que corregir, pidamos perdón y pidamos de su ayuda.